Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington y también desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Están Sara Barderas, corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento y de análisis más prestigiosos de Washington, y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Primer asunto, y empiezo con Juan Carlos Hidalgo. Hubo una explosión anoche en el Manchester Arena, un estadio para 21.000 personas en la ciudad de Manchester, que es la segunda ciudad de Inglaterra y una de las más importantes del Reino Unido. Eran las 10:35 de la noche y estaba terminando un concierto de Ariana Grande, una cantante nacida en el estado de la Florida, en Estados Unidos, cuya mayor parte de los seguidores de Ariana Grande son niños, son adolescentes y son niños. Hubo estas dos explosiones y el efecto, la consecuencia de las explosiones han sido 22 muertos y 59 heridos. Se produjo la explosión en el vestíbulo del estadio cuando la gente salía a tomar los trenes de cercanías que hay allí, cuando la gente salía para sus vehículos. Un hombre identificado como del Estado Islámico, así lo ha reivindicado justamente ese grupo, es el causante de este drama. Theresa May, la primera ministra conservadora, ha tomado algunas medidas y faltan 15 días solamente para las elecciones generales, para las elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Aquí la pregunta es, ¿qué medidas puede llegar a tomar Europa para contrarrestar este tipo de atentados? Porque parece que es prácticamente imposible eliminarlos, por una parte. Y por otro lado, además, este es el segundo atentado más grave que se produce en Inglaterra desde aquellos de julio del año 2005, cuando murieron más de 50 personas en algunos trenes, en algunos metros y en algunos autobuses. La pregunta del millón es, ¿qué se puede hacer? Porque da la impresión de que no hay remedio, de que esto va a seguir así. Juan Carlos Hidalgo. En una sociedad libre es muy poco lo que se puede hacer, lamentablemente, para evitar incidentes como estos. Es como el tema de los tiroteos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver algunas medidas ciertamente ser propuestas. Recordemos que el Reino Unido se encuentra en campaña y elecciones generales el 8 de junio de ese país. Theresa May, la actual primer ministra, fue ministra del Interior, el equivalente de ministro del Interior en el Reino Unido, y se caracterizó por su mano dura, por ser alguien que puso mucho énfasis en la lucha contra la inmigración, en la lucha contra el terrorismo y la lucha por la seguridad doméstica. Así que no me extrañaría que a raíz de este incidente el gobierno británico, por lo menos la candidata a primera ministra, para repetir, por el Partido Conservador, ponga sobre la mesa propuestas más estridentes para la lucha contra el terrorismo. El problema en este caso, y aún no se ha confirmado la identidad del atacante, parece que es un lobo solitario, como se les califica a estos elementos que se han radicalizado por cuenta propia, que no cuentan con un nexo directo con el Estado Islámico, pero que, siguiendo su manual de terrorismo, pueden acometer este tipo de atentados. No conocemos la identidad del culpable. No extrañaría para nada que sea un británico. Recordemos de que lamentablemente el Reino Unido tiene un serio problema de terrorismo doméstico, de gente, de británicos que se han radicalizado por cuenta propia. No extrañaría que ese fuese el caso, lo cual hace entonces más difícil luchar contra este tipo de situaciones, porque al final de cuentas el gobierno de un país puede llegar hasta cierto punto para tratar de controlar a los propios ciudadanos de su país. Ya después de eso tiene que incurrir en serias violaciones a las libertades civiles y a las libertades domésticas. Así que lamentablemente esto es un nuevo normal que vive Europa y que lamentablemente no se puede, y tenemos que eliminar esa perspectiva de que se puede eliminar con tan solo pasar una legislación o tan solo endurecer algunas medidas ya existentes. Un nuevo normal, dice Juan Carlos Hidalgo, un new normal, es decir, que esto va a seguir así. ¿Coincide con esa tesis Sara Barderas?
Bueno, yo creo que no es que tengamos que acostumbrarnos a que estas cosas están pasando, es que llevan ya un tiempo pasando en suelo europeo. El punto de cambio fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y a partir de ahí hemos visto atentados islámicos en Europa, en mi propio país también, el 11 de marzo. Yo creo que lo que debemos es mantenernos dentro de lo que es nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado democrático, y alejarnos de tesis extremistas que nos lleven a recortar más libertades de las que en algunos casos se han recortado ya por luchar contra el terrorismo, ¿no? Pepe Díaz Briceño, ¿podría llegar a influir este atentado en las elecciones generales en el Reino Unido, que son el 8 de junio, en donde Theresa May, la primera ministra conservadora, busca la reelección, en donde está el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, también detrás del poder, y en donde, según todos los sondeos, pues va a ganar la señora May? Sí, sin duda, bien lo decía ya Juan Carlos Hidalgo aquí, que el miedo es un factor que puede empujar las preferencias a la señora May, y sin embargo aquí hay que volver a la cuestión inicial de: ¿es la seguridad algo que se puede garantizar al 100%? Eso no existe. Incluso, bien lo decías tú, Juan Carlos, allá en tu introducción, de que los propios servicios británicos tienen un buen récord de efectividad en medidas contra inteligencia y de antiterrorismo. Es, de hecho, por eso sorprendente que ahora vuelvan a surgir, y sin embargo, las dos discusiones que se tienen que dar son dos puntos. Uno, ¿cómo se pueden proteger los objetivos suaves? Se han tenido ataques en conciertos, se han tenido ataques en estadios, se han tenido ataques en centros nocturnos. ¿Es eso? ¿Se pueden proteger todos los blancos suaves alrededor del mundo? Es prácticamente imposible. Y una segunda parte, y me parece lo más importante, y lo que Theresa May y los servicios de inteligencia británicos están enfocados, es conocer realmente quién está detrás del atentado. Porque si esto se trata de un personaje inspirado en el Estado Islámico, o se trata hecho a través de una red más compleja, esto habla de dos diferentes tipos de soluciones o medidas que se tienen que tomar. Sin duda, la señora May está buscando exactamente de dónde provienen los ataques. Cambio de asunto, y hay que hablar de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y quiero hacerle esta pregunta a Sara Barderas. Desde que Trump tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero, él fue elegido el 8 de noviembre del año pasado, ha planeado sobre su figura la sospecha de que hay un nexo entre la campaña que lo llevó al poder y agentes rusos, es decir, de que Rusia influyó en el resultado electoral del pasado mes de noviembre. Incluso James Comey, el director del FBI, que fue despedido por Trump hace pocos días, estaba investigando esos nexos. Ahora se ha sabido, entre otras cosas, según dice el diario The Washington Post, con base en cuatro fuentes periodísticas, funcionarios y exfuncionarios del Estado, según menciona ese periódico, que Trump recientemente les pidió a dos altos oficiales de inteligencia, funcionarios de inteligencia, Daniel Coats, el director de inteligencia precisamente, y al almirante Michael Rogers, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA o NSA por sus siglas en inglés, que dijeran que él no está investigado, que él no tiene nexos con Rusia y que además detuvieran la investigación. Aquí la pregunta, y vuelve a ser la misma y es reiterada, es si Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está obstruyendo la justicia o intentó obstruirla. Sara Barderas. Bueno, lo que estamos viendo es, yo creo, un thriller a tiempo real, ¿no? Con todo el tema de la trama rusa, y los capítulos nos los van ofreciendo los medios estadounidenses como el Washington Post y el New York Times a golpe de filtraciones que nos van poquito a poco dando cada vez más indicios de esa conexión de Trump y de su entorno con la conexión rusa, valga la redundancia, y nos va dejando en evidencia a un presidente que tiene poco respeto por la separación de poderes. Digo esto porque yo creo lo que publican estos medios, no tengo nada que me haga pensar lo contrario, que me haga pensar que están mintiendo, como algunos medios de la derecha estadounidense dicen. De momento no hay ninguna prueba de la conexión de Trump con Rusia, no hay ninguna
ninguna prueba directa de obstrucción de la justicia. Hay unas palabras de Comey contra unas palabras de Trump, pero estoy segura de que vamos a seguir viendo más capítulos en esta serie, en este thriller, y bueno, veremos a ver qué ocurre. Pepe Díaz Briceño, tiene razón Sara Barderas en el sentido de que aquí no ha aparecido ninguna prueba, son simplemente denuncias de prensa. Bueno, pues no conocemos todavía el memorándum donde supuestamente Comey establece que Donald Trump directamente le pidió dejar de perseguir al señor Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional. Si aparece ese memorando, seguramente será una prueba, y aún así eso tendría que ser contrastado en la investigación que sigue ya el señor Mueller como fiscal especial del Departamento de Justicia, para saber exactamente si el señor Comey tiene la razón y si fue verdad ese episodio que relatan ahí. Lo que es cierto y ya es importante resaltar es que el peor enemigo de Trump es Trump, la boca y sus acciones. Toda esta trama rusa está siendo aún más complicada por las supuestas amenazas que él habría hecho tanto a estos dos oficiales de inteligencia de Estados Unidos, que por cierto hoy testifican en el Congreso y han evitado pronunciarse sobre este tema, y también por declaraciones a la prensa que de repente ocurren de la nada, y la propia carta de despido de Comey, donde él dice: yo fui informado por el propio Comey que no tenía nada que ver con la investigación que se está siguiendo. El señor Trump está acostumbrado a dirigir una empresa familiar donde no existe democracia, y parece una vez más no darse cuenta que está en un puesto donde la rendición de cuentas exige otro tipo de comportamiento. ¿Es así el asunto, Juan Carlos Hidalgo? Bueno, vemos mucho humo, lo que hace falta efectivamente es el arma humeante. En este caso, yo creo que incluso el memorándum no constituiría una prueba fehaciente y irrevocable de que ha habido obstrucción de la justicia, porque nuevamente estaríamos ante la palabra de Comey contra la palabra de Trump, y existen dudas de por qué Comey se sentó en este memorándum por un par de meses casi, y no lo hizo público, no dio a conocer su existencia hasta que fue despedido. Lo que sí es cierto es que si se comprueban estas declaraciones, que supuestamente Coates y Rogers también fueron, también el presidente les solicitó que negaran que existía una investigación, lo cual no era cierto. Ciertamente comprueba la imagen de un presidente que está activamente tratando de sabotear la conducción de estas investigaciones y por lo tanto interfiriendo, obstruyendo la justicia. Aquí lo que queda la duda es: ¿será que el presidente en verdad teme de que esta investigación descubra algo, o simplemente es Trump siendo torpe? El hecho de que le incomoda ser investigado, lo cual entonces añadiría aún más a la torpeza, porque eventualmente podría terminar siendo destituido de un juicio político sin haber sido culpable de lo que se le investigaba. Pero bueno, esas son las dudas que solamente la investigación podrá revelar. Lo que también es cierto es que cada vez se confirma más que se ha vuelto a recrudecer la guerra subrepticia entre los servicios secretos y la administración Trump. Se ve que nuevamente vemos filtraciones casi que a diario por parte de los servicios de inteligencia a la prensa sobre lo que está ocurriendo alrededor de esta investigación, lo que demuestra que los servicios de inteligencia no confían en el presidente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Una de las noticias que centran la atención actualmente tiene que ver con el viaje que está llevando a cabo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por Medio Oriente. Hizo una primera parada en Riad, en Arabia Saudí, ahora se encuentra en Tel Aviv, en Israel, posteriormente ya irá a Europa, estará en Bruselas y estará también en Taormina, en Sicilia, en la cumbre del G7. El periódico The New York Times hoy editorializa con un artículo titulado "Las contradicciones del presidente Trump en Medio Oriente". Empieza este editorial, lo inicia diciendo: dado el apetito que tiene el presidente por el espectáculo, el viaje a Arabia Saudí no puede haber sido mejor. Ha habido bailes con espadas y una serie de presentaciones públicas importantes. Pero señala el periódico que Trump ha cambiado su forma de pensar. En la campaña empezaba diciendo "Islam hate us", es decir, el Islam nos odia. Ayer, en cambio, dijo que el Islam es una de las fes, de los credos más importantes del mundo. Pero por otro lado, señala el periódico The New York Times que Trump no dijo nada ayer sobre los derechos humanos en el Medio Oriente, una zona donde muchos países discriminan a las mujeres y a las minorías,
y que tampoco dijo nada en Arabia Saudí con respecto al wahabismo. Conviene recordar que el wahabismo viene de Mohammed Wahhabi, un hombre del siglo XVIII, en los 1700, cuya filosofía ha dado pie, según algunos, a un radicalismo, a un extremismo que, entre otras cosas, ha sido protegido por la casa Saud, la casa que gobierna o que rige Arabia Saudí. ¿Tiene razón aquí el Times? ¿Está Trump incurriendo en contradicciones o lo que pasa es que este periódico ha decidido emprenderla contra el presidente estadounidense sin más? Se lo pregunto inicialmente a Pepe Díaz Briceño. 40 segundos. Sí, yo podría decir en principio que el discurso demuestra justamente que la presidencia de Trump no tiene una ideología definida. En el discurso Trump decía, mi posición hacia el Medio Oriente es de un pragmatismo realista. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Pues todo y nada. El discurso fue escrito seguramente por 5 manos, se notaban contradicciones dentro del discurso. Por ejemplo, aplaudía a la posición de Saudi Arabia en contra de Irán, también aplaudía supuestamente acciones para detener el financiamiento de terrorismo y al mismo tiempo le daba alas a países no democráticos, en particular que van en contra de sus disidentes como Egipto o Bahrein, para básicamente reprimirlos. Es decir, una cantidad de lugares comunes que no necesariamente muestran una ideología central. Segundos, Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, hay giros de 180 grados que son bienvenidos. El hecho de que haya habido un giro de 180 grados en cuanto a su retórica contra el Islam es algo bienvenido. Ahora ya le está haciendo una diferenciación importante entre lo que era todo un credo, como es de más de 1.000 millones de personas, como es el Islam, y el extremismo fundamentalista que representan una minoría importante, pero minoría al fin, dentro de ese credo. Así que yo en ese sentido no le echaría en cara de que se está contradiciendo, más bien aplaudiría que está rectificando una posición que en principio era bastante nociva. Sin embargo, sí es preocupante también el hecho de que está posicionando a Estados Unidos firmemente como aliado de las dictaduras árabes sunitas vis a vis la teocracia de Teherán, de Irán. Esto por cuanto, si nosotros analizamos el fenómeno del extremismo islámico, veremos nuevamente, como vos mencionabas en la introducción, Juan Carlos, que Arabia Saudita ha sido uno de los principales exportadores de esa filosofía extremista, el wahabismo, que ha inspirado a ISIS, ha inspirado a Al-Qaeda y ha inspirado a otros movimientos terroristas, y que también estos movimientos fundamentalistas son el resultado de sociedades altamente represivas y dictatoriales. Estos hombres fuertes árabes, monarquías o regímenes militares, como hemos visto en Egipto, en Arabia Saudita y en otros lugares, son los que han dado pie a este extremismo fundamentalista a nivel de la población. Así que en el corto plazo es una alianza de conveniencia porque Estados Unidos espera de que estos países repriman el extremismo en sus poblaciones, pero en el largo plazo eso es una olla de presión. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Último minuto, ha muerto Roger Moore, actor inglés. Nació en Londres en 1927 y falleció de cáncer. Y encarnó a El Santo y también, por supuesto, a James Bond. Fue uno de los 7 actores que han encarnado a James Bond. Empezó Sean Connery, después vinieron otros, entre ellos Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Grandes películas hizo Roger Moore. La primera, Live and Let Die, Vivir y Dejar Morir, 1973, con música de Paul McCartney. ¿Algo de Roger Moore? Sara Barderas, Pepe Díaz Briceño, Juan Carlos Hidalgo. Bueno, era uno de los grandes galanes del cine europeo, en este caso, ¿no? Por su origen. Yo la verdad que tengo poco que decir de Roger Moore, pero sí que tengo que decir que para mí es el James Bond por el hecho de que es el que más le gustó siempre a mi madre. Y ella esta mañana, yo ya me había enterado de la muerte de Roger Moore cuando me ha llegado un mensajito de mi madre diciendo que murió Roger Moore por todo lo que le gustaba, ¿no? Yo creo que fue uno de los, ahora ya hablando más seriamente, uno de los grandes exponentes del cine para una generación. Yo clamo total y absoluta ignorancia generacional sobre Roger Moore. Mi James Bond fue James Brosnan a partir de él y luego El Santo era Val Kilmer.
Muy rápido, yo quisiera decir, me encanta Live and Let Die, los personajes son tremendos, obviamente es una novela de Ian Fleming, es un personaje que se llama Dr. Kananga, el dictador de una isla del Caribe que se llama San Monique, que busca distribuir heroína en Harlem. Pues siguen siendo buenas películas, pero más taquilleras que realmente buenas en su libreto. Gracias a los tres, Roger Moore, un clásico, no se les olvide. Los espero mañana en Club de Prensa.